¿Crees esto? 50-01-15. Predicado el domingo 15 de enero de 1950 en el auditorio de la ciudad de Houston, Texas, 56 minutos, gracias, hermano Bosworth. Buenas noches, público. Me alegra estar aquí. Siéntense, por favor. ¿Se sienten bien? Confío en que sí. Me alegró mucho esta mañana sintonizar y escuchar el programa desde el templo. Vaya. Y escuchar los testimonios de las personas que fueron sanadas. Anoche tuvimos un receso bastante espontáneo, y el Espíritu del Señor descendió sobre nosotros en un gran derramamiento. Esperamos que esto crezca cada vez más. Creo que así será, ¿no creen? Y si no me equivoco, hay un hombre sentado justo frente a mí ahora mismo, si estoy, con una insignia de ministro. ¿No estaba usted en silla de ruedas anoche o algo así? El hombre dice, sí. Acabo de decir algo hace un rato. No sé qué ha pasado desde entonces. No está en silla de ruedas, o simplemente está sentado. Pero el hombre tiene una gran fe. Y si no lo está ya, si lo empaquetaron y lo pusieron allí, sea lo que sea. Creo que el hombre sanará durante la reunión. Pensé que era él anoche el que tiraba. En parte, lo era. Solo tengan valor y crean con todo su corazón. Ahora bien, estas cosas no las puedo controlar. Dios sana, y yo, lo único que hago es hablar y mostrar lo que Él me dijo que hiciera. Pero Dios tiene que sanar. Todos lo creemos, ¿no? Ahora, esta tarde, vengo, no bajo la unción de sanidad, que nosotros, vengo simplemente a hablar de la palabra, a exhortar la fe y a que crean en Jesús. Ha sido una semana muy dulce. La multitud ha sido la más pequeña que he tenido en toda mi vida en los servicios, la audiencia. Creo que es la audiencia más pequeña que he tenido, esta es la quinta noche, creo que es, o casi la sexta noche de servicio, que he tenido desde que tengo esto, incluso cuando estaba en iglesias pequeñas antes de ir. Pero ha habido unidad. Y me doy cuenta de que la ciudad ha sido bastante afectada. Ha habido muchos servicios. El otro día, recibí un cheque que se puso en la ofrenda que pertenecía a otro hombre. Se suponía que debía haber recibido el agosto pasado. Alguien se equivocó y lo puso en nuestra ofrenda, otro hombre que pasó por la ciudad. El hermano Roberts lleva un tiempo aquí. Y parece que así, todos están en campañas y deambulando. Y todos intentamos hacer algo bueno por la humanidad que sufre. Estoy seguro de que ese es el propósito del corazón de cada hombre. Intentar ayudar o hacer algo por la iglesia. Se ha asistido a muchos servicios importantes durante el último año aquí en Houston. Y todo parece ir en la misma línea. Predicar el Evangelio, orar por los enfermos, etc. Y sea lo que sea, damos gracias a Dios por lo que ha hecho y por los resultados que se han obtenido. 4. Pero la gente, reunión tras reunión, reunión tras reunión, reunión tras reunión, se agota. Sé que es así. Porque en mi propio ámbito de orar por los enfermos, y estar en la reunión después de tantas noches, de hecho, anoche habría sido nuestra última noche. 5 noches es nuestro límite, 3 o 5 noches, y luego nos vamos a otro lugar. A los otros ministros que predican sanidad por la palabra, a veces les toma mucho tiempo desarrollar esa fe. A veces se quedan 6, 8, 10 semanas, tal vez 3 meses, porque es necesario. Pero aquí arriba, como siempre, solo para demostrar lo que Dios ha hecho con este fenómeno, pues, no pasa mucho tiempo hasta que la gente, los primeros 15 o 20 minutos, si son de mente espiritual, lo captan enseguida, y entonces las cosas empiezan a suceder. Y normalmente, en 5 días, nos vamos de la ciudad a otro lugar. 5 Normalmente me toca hablar brevemente a la audiencia sobre un mensaje del Evangelio. Y me pidieron el domingo por la tarde que predicara, o al menos que lo intentara. Y no soy predicador. Al escuchar a su pastor, uno de los pastores aquí, el hermano Richey, en la transmisión esta mañana, pensé, si él estuviera en la plataforma esta tarde, vaya. ¿Cómo me sentiría? Pero, lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí para la gloria de Dios. Soy inculto, tengo muchos defectos que me impiden ser predicador. No soy predicador. A menudo hacía esta pequeña declaración antes de empezar el mensaje. 6 Una vez, cuando era pequeño, mi padre era un jinete excelente. Podía montar, domar caballos, etc. Francamente, fue en una competencia de equitación cuando conoció a mi madre. Él tenía unos 19, 18 o 19 años, y ella 14. Se casaron. Yo nací cuando mi madre aún no había cumplido los 16.
Pero siempre me gustó ser como mi papá, porque pensaba que algún día, de pequeño, cuando fuera hombre, sería un verdadero vaquero. Es una palabra muy fuerte en Texas, ¿verdad? Pero, dicen que es la cuna de los vaqueros, así que, un muchacho, ya sabes, leyendo revistas de historias del oeste, yendo al cine, etc. Bueno, creía que mi máxima ambición era ser vaquero. Espera a que pueda usar esos chaparreras, ya sabes, y botas, y el sombrero enorme, y griega. Oh, tenía un gran entusiasmo. 7 Así que cuando tenía unos 18 años, bueno, me fui al oeste, a Arizona, a ser vaquero. Me escapé de casa. Y antes de irme, practiqué un poco la equitación. Solía llevar al viejo caballo de labranza, muy viejo. Lo araba todo el día, y el pobre viejo apenas podía volver al abrevadero a beber. Le quitaba el arnés, conseguía un puñado de abrojos, lo ponía debajo de la silla, lo bajaba y luego saltaba sobre él. Y el pobre caballo estaba viejo y rígido, no podía levantarse. Cansado, ¿sabes? Se quedaba ahí parado, berreando y saltando. Tomé mi viejo sombrero de paja y le pegué. Le decía, vaya, si no soy un vaquero. Mi hermano pequeño y los demás se subían a la cerca y se reían de mí, ¿sabes? Y me daban un gran aplauso, porque era un verdadero vaquero. Pensé, esperen a que llegue al oeste. Vaya. Les mostraré lo que es un vaquero de Indiana. Fui al oeste. Recuerdo que, tenía suficiente dinero. Iba a comprarme unos chaparreras. Pensé que ya tenía suficiente. Salí. Unos grandes y bonitos que decían Arizona, y la parte de abajo tenía cabezas de novillo como esas, con dos grandes botones de latón como ojos. Pensé, vaya, qué bonitos son. Pruébense. Me los puse. ¿Ven uno de esos pollitos con plumas en la pierna? Así es como me veía. Hay 1 metro de cuero tirado en el suelo. Esos chicos tienen las piernas largas, demasiado para Indiana. Vi todo eso. Pensé, vaya, sería un espectáculo arrastrar todo este cuero por la calle así. Y pensé, ¿qué? Así que pensé, bueno. 9 iban a hacer un rodeo, así que, un tipo me preguntó, ¿cuánto cuestan? Encontré que rondaban los 25 o 30 dólares. Caramba. Y yo tenía unos 3 o 4 dólares. Me dijo, mejor negocia por unos levis. Así lo hice. Salí. Era la primera vez que veía un rodeo. Vi a todos esos vaqueros alineados en la cerca y pensé, bueno, yo también voy a sentarme. Me compré un sombrero grande, de cartón, parecía un sombrero vaquero de verdad. Me subí con esos tipos grandes, mirando a mi alrededor, como si fuera tan grande como ellos. Trajeron a un tipo que iba a montar cierto caballo. Cuando salió de los boxes, se montó de un salto, y el caballo dio 2 saltos. Sabía que no se parecía a mi viejo sombrero de vaquero. Parecía que podrías meter las 4 patas en una palangana y tirarle la silla. Dio 2 saltos, y el tipo quedó tirado en medio de la carretera, y llegaron las camionetas, y le sangraba la nariz y las orejas, y qué mal estaba. La ambulancia tuvo que llevárselo. El tipo pasó por allí. Dijo que le daría 50 dólares por minuto a cualquiera que se quedara en ese caballo. No dejaba de mirar a mi alrededor. Nadie lo aceptaba. Miró a mi alrededor y me preguntó, ¿es usted jinete? Dije, no, señor. Cambié de opinión enseguida. Cuando, supe que ese no era mi antiguo caballo. Así que cuando me ordenaron en la iglesia bautista, vaya. Era el predicador más feliz que jamás hayas visto. Alguien me preguntaba, ¿es usted ministro? Yo decía, sí, señor. Un día, cuando tuve mi primera reunión con gente de santidad, estaba en San Luis y conocí al reverendo Robert Daugherty. Estaba en una reunión en una carpa. Fui allí esa noche, y su hijita acababa de sanar. Su testimonio apareció allí. Me llevó a la reunión. Subió y empezó a predicar, y era la primera vez que oía predicar a un predicador pentecostal. Ese chico predicó hasta que se le doblaron las rodillas. Se hundió en el suelo y recuperó el aliento. Se le oía a 2 cuadras de distancia. Subió predicando. Alguien me preguntó, ¿es usted predicador? Dije, no, señor. No, no. Mis viejas y lentas costumbres bautistas no me hacen pensar en eso tan rápido. Eso es todo. Simplemente, después de oír eso, ya no era predicador. Así que, desde entonces, no volví a hablar de predicar con gente del Evangelio completo. Simplemente lo dejé pasar. Dije, no, rezaré por los enfermos. Así lo dejé.
12 Pero disfruto mucho venir hoy, para intentar leer algo de la palabra y explicarla lo mejor que sé. Porque creo que es la verdad. Cada palabra de Dios es la verdad. Y luego, al venir a un servicio como este, no es necesario estar bajo esa unción para sanidad. No es necesario orar ni ayunar. Simplemente llego y me pongo a leer la palabra y demás. ¿Lo ven? Es una sensación diferente cuando predicas el Evangelio que cuando estás bajo la unción del ángel de Dios. Porque eres muy sensible a cada espíritu. Se siente como si estuviera construido en la pared, y sientes que uno gotea por aquí y por allá, así. 13 Y esta tarde, vengo a intentar hablar un poco sobre la palabra. Estaba tratando de decidir, pensé que iba a hablar sobre un tema que solía tratar. Muéstranos al Padre, nos basta. Juan 14. El hermano Lindsay dijo, ojalá esperaran un poco más y lo grabaran. Así que pensé en hablar de la resurrección de Lázaro, de cómo resucitó de entre los muertos. No sé si hablé de ello antes, o no. ¿Lo hice? Bien. Sobre el capítulo 11 de San Juan, si quieren leer conmigo unos momentos, me encanta la palabra, ¿verdad? Vaya. La palabra es real. Y comiencen alrededor del versículo 20 del capítulo 11 de San Juan. Escuchen atentamente y denme toda su atención por unos momentos. Juan 14, 8 Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 14 Y me quedaré aquí de guardia e intentaré irme rápido, para que tengas oportunidad de irte temprano, llegar a casa y cenar. La cena ya está en Indiana. Pero no sé qué es aquí. Soy un chico anticuado que todavía cree que para mí es comida, desayuno y cena. En fin, mi cena sabe tan bien como la tuya. Así es. En el capítulo 11, versículo 20, leemos. Marta, al oír que Jesús venía, salió a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que ahora mismo, todo lo que pidas, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Me gusta eso, ¿a ti no? Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Mira, creían en la resurrección general. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que habías de venir al mundo. Juan 11, 20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó sentada en casa. Juan 11, 21 Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22 Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11, 23 Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Juan 11, 24 Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11, 25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 27 Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 15 Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Padre Celestial, nos hemos reunido aquí en este auditorio esta tarde con un solo propósito: glorificar a Jesucristo, tu Hijo. Y te ruego, Padre, que, como era de esperar, descorras el velo a todo lo que no sea la palabra de Dios esta tarde, en el poder del Espíritu, para que tenga prioridad en cada corazón, y cada creyente aquí sea bendecido, todos los enfermos entre nosotros esta tarde sean sanados, y Dios reciba gloria, y todos los pecadores vengan a Jesús. Escucha la oración de tu humilde siervo, Señor, y bendice esta parte del servicio. Unge los labios de tu siervo para hablar, los oídos de tu pueblo para escuchar. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 16 Durante este tiempo del ministerio de nuestro Salvador, él se hizo muy popular. Vivía con Marta, María y Lázaro, quienes eran hermanos. ¿Me oyen? Bien. Eran hermanos. Algunos historiadores nos enseñan que Lázaro era escriba, y que María y Marta hacían tapices y demás para el templo, lo cual, supongo, no se pudo probar, o da igual lo que hicieran. Pero lo más importante es que eran amigos de Jesús.
Y el ministerio de Jesús había crecido tanto, que fue llamado a salir del país en esa época para estar en misiones en otros lugares, para predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y cumplir su misión terrenal como le había ordenado el Padre. 17. Su nacimiento, cuando Jesús nació en la tierra, tuvo una mancha negra desde el principio. Siempre fue recibido por la gente común, y despreciado principalmente por la secta religiosa de aquellos tiempos, y por la gente adinerada y de mentalidad alta. Y hoy en día también es así. Es lo mismo. No es que esté diciendo que la gente rica o adinerada no pueda salvarse. Sí pueden, si se humillan y se acercan como el resto de nosotros. Pero todos debemos acercarnos de una manera, reconociendo que no somos nada y que Él lo es todo, y estando dispuestos a entregarnos a Él para recibir sus beneficios. Si alguna vez recibes algo de Dios, debes humillarte y convertirte en nada ante Él, y no saber nada, excepto un propósito: buscar a Jesús. Entonces, cuando te humillas, Dios te exaltará. Pero cuando te exaltas, Dios se encargará de que seas humillado. Así es. Él lo dijo en su palabra. Mateo 23, 12. Y cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 18. Ahora bien, Jesús, cuando nació, Él era, creo que todos los dones están predestinados, la presciencia de Dios. ¿Lo creen? Yo sí. Creo que no hay nada que uno pueda lograr por sí mismo, ni nada que una persona pueda dar a otra. No creo en eso. No digo que no pueda ser así. Mi creencia no cambiaría el plan de Dios. Pero no puedo verlo en las Escrituras. Para basarlo en todo lo que predico y creo, debe haber algo, debo tener algo detrás, en otras palabras, para que la fe se base en ello. Y debe provenir de la palabra de Dios, que es la base de toda fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y, por lo tanto, creo que todos los grandes dones fueron predestinados por Dios para venir al mundo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 19. Por ejemplo, Jesús mismo fue predestinado por Dios para venir al mundo. ¿Lo creen? Él era la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Y su cabeza heriría el talón. Creo que Moisés fue predestinado por Dios. ¿Lo creen? Cuando nació, era un niño de verdad. Y fue criado en el palacio del faraón, con el pie en el trono para convertirse en el heredero, incluso el hijo del faraón, para heredar el trono. Pero fue ordenado por Dios. Si hubiera sido un hombre común y corriente, habría seguido adelante y habría recibido esos grandes honores. Pero fue ordenado por Dios para otro propósito. Creo que Juan el Bautista, creo que fue 712 años antes de que naciera, fue visto por el profeta Isaías, y dijo que era la voz de uno que clamaba en el desierto. Fue ordenado por Dios. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Isaías 40, 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 20. Jeremías, incluso antes de nacer, Dios dijo que lo conocía, lo santificó y lo ordenó profeta sobre las naciones, incluso antes de que naciera. ¿Es cierto? Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 21. Creo que esas cosas están ordenadas. Creo que hoy en día nos entusiasmamos un poco, y a veces traemos más reproche que bien. ¿No lo crees? Nunca te quedes callado. Por ejemplo, vi a un joven entrar y decir: oh, el Señor me llamó a predicar. Me convertí anoche. El Señor me llamó a predicar. Será mejor que esperes, joven. Averigua si Dios realmente lo llamó. Hay una planta, ¿sabes?, que se plantó en un tiempo. Y cuando salió el sol, se marchitó. Siéntate y, antes de construir la casa, calcula el costo y ve si eres capaz antes de hacerlo. Y luego, pero a veces nos entusiasmamos. Y prefiero un poco de entusiasmo a nada, solo para que alguien se entusiasme. 22. Pero Jesús, cuando nació con la marca de ser hijo ilegítimo. Su padre era José. Y que nació, en otras palabras, un hijo bastardo, nacido de un padre que, de una madre que era, fue concebido antes de que se casaran. Y digo que eso está mal, porque Dios era su padre. Y nació de un nacimiento virginal. Luego descubrimos que su venida a la tierra, antes de venir aquí, fue anunciada. Y Dios siempre. Ahora bien, si encuentro alguna doctrina en esto, y no la creen, está bien.
No nos pelearemos por eso. Pero es como si me invitaran a comer pastel de cereza en su casa. Y me encanta. Si estuviera comiendo pastel de cereza, seguiría comiendo pastel hasta que le diera con una semilla. No tiraría el pastel, tiraría la semilla, simplemente seguiría comiendo pastel. Así que eso es lo que hacen al respecto. Lo que creen, lo reciben. Y lo que no creas, déjalo a un lado. 23 Y Dios, cuando envía algo grande a la tierra, lo anuncia por medio de ángeles. Nos damos cuenta de eso. El nacimiento de Jesús y todo lo que viene después fue anunciado por ángeles. Ahora bien, vendrán ángeles menores. Digamos, por ejemplo, el que viene a visitarme, un ángel menor. Pero cuando vean a Gabriel descender, algo importante viene en camino. Gabriel anunció la primera venida de Jesús. Anunciará la segunda venida de Jesús. Sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán. Gabriel, el gran arcángel de Dios, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 24 Y ahora, durante este tiempo, antes del nacimiento de Jesús, porque María, la madre, la pequeña virgen vivía en Nazaret, criada allí. E incluso antes de eso, Juan tuvo que venir como precursor. Vemos a Juan el Bautista, qué gran hombre fue. Jesús, en este momento de nuestro mensaje, iba a ver a Juan el Bautista. Atrajo a todas las regiones alrededor de Judea y el Jordán, hasta el Jordán para escucharlo. Qué gran hombre fue. También fue preordenado. Y cuando nació, Zacarías, antes de nacer, su padre estaba en el templo. Su obligación era ofrecer incienso mientras la gente oraba, quemar incienso. Y un día, fíjense, era un hombre devoto, me gusta eso, ¿no? Un hombre que adoraba a Dios. Ahora bien, había una desgracia en su hogar. Su esposa era anciana. Siempre había deseado tener hijos, como todas las mujeres judías, pero, consideraban un gran honor y una deshonra ser estéril. Como la primera esposa de David, cuando se burló de él bailando ante el arca, Dios la maldijo para que no pudiera tener hijos. 2 Samuel 6:14 Y David danzó delante de Jehová con toda su fuerza. Y estaba ceñido David con un efod de lino. 2 Samuel 6:15 Entonces David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. 2 Samuel 6:16 Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. 2 Samuel 6:17 Y metieron el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar, en medio del tabernáculo que David había levantado para ella. Y ofreció David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. 2 Samuel 6:18 Y cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 2 Samuel 6:19 Y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a las mujeres como a los hombres, a cada uno una torta de pan, un buen trozo de carne y una botella de vino. Así que todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. 2 Samuel 6:20 Entonces David regresó para bendecir su casa. Y Mical, hija de Saúl, salió a recibir a David y le dijo: «Qué glorioso fue hoy el rey de Israel, que se descubrió hoy a los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre descaradamente un vanidoso». 2 Samuel 6:21 Y David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en lugar de tu padre, y de toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, yo actuaré delante de Jehová». 2 Samuel 6:22 Y aún seré más vil que esto, y seré bajo en mis propios ojos. Y de las siervas de que has hablado, seré honrado por ellas. 2 Samuel 6:23 Y Mical hija de Saúl no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Lucas 1:5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Lucas 1:6 Y ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:7 Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Lucas 1:8 Aconteció que ejerciendo él el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Lucas 1:9 Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el templo del Señor.
25 Y ahora, Zacarías, un hombre justo, santo y devoto, él y su esposa habían orado, creyendo que algún día Dios les daría hijos. Se aferraron a Dios. Y entonces, en ese momento, mientras mecía el incienso, el ángel Gabriel se le apareció y le dijo: después de los días de su ministerio en el templo, volvería a casa y estaría con su esposa, y ella concebiría y daría a luz un hijo, y lo llamarían Juan. Zacarías, aun siendo un hombre bueno, santo y justo, que había orado por estas cosas, fíjense. No creyó lo que había estado pidiendo, cuando su oración fue respondida. ¿No es eso como la mayoría de nosotros hoy en día? Orar, y si Dios responde a tus oraciones, te asusta muchísimo. Fíjense. Había orado todo este tiempo, y Dios estaba respondiendo a su oración. Y digo esto: Dios responderá cada oración sincera, lo creo, a su manera. Lucas 1:11 Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 1:13 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 26 Entonces ella ya no tiene edad para concebir. Zacarías dijo: oh, esto no puede ser. Caramba. Ella está vieja, y yo también. ¿Cómo es posible? Y como no creyó al ángel, este le dijo: estarás mudo hasta el día en que nazca el bebé. Y se quedó mudo. Ya saben cómo lo esperaba la gente. Y cuando salió, les hizo señas. Vieron que había sido, vieron a un ángel. Y subió, y su esposa concibió, y este pequeño Juan estaba en camino a nacer. Lucas 1:18 Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Lucas 1:20 Y he aquí, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1:22 Y cuando salió, no les pudo hablar, porque entendieron que había visto una visión en el templo, porque les había hecho señas, y se quedó mudo. Lucas 1:24 Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó por 5 meses, diciendo: 6 meses después, el ángel descendió de nuevo a una pequeña virgen llamada María, que vivía en el pueblo más miserable, peor que Houston, Texas. Bajó a una ciudad llamada Nazaret, y. Y no importa cuán miserable sea la gente, Dios, esta Houston, Texas, es una ciudad hermosa, una de las ciudades más bonitas en las que he estado. Pero aquí, como en todas las demás ciudades, hay bien y mal por todas partes. Así es. Depende de, el bien y el mal se presentaron ante la gente en el jardín del Edén. Y sigue ahí, bueno o malo. Si quieres ver algo de una ciudad mala, una pequeña ciudad perversa, deberías venir a mi pequeño pueblo. Muy bien. Se llama Pequeña Chicago. Así que no te sientas mal cuando dije Houston, Texas. Porque Dios tiene hijos en todas partes. Así es. Creo que cuando llegue el rapto, la gente vendrá de todas partes para subir en el rapto. Lucas 1:26 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Lucas 1:27 A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. 28 Y cuando este ángel descendió en Nazaret, dramaticemos esto un poco, e imaginemos que fue un lunes azul, quizás el día de lavar, cuando María tuvo que bajar a buscar agua, al estilo oriental, echándosela en la cabeza, quizás subiendo y llevándosela, y de repente, una gran luz la rodeó. Y en esa luz estaba el gran arcángel Gabriel, de pie ante ella, y dijo: Dios te salve, María, bendita tú entre las mujeres. Pues bien, ese saludo asustó a la pequeña virgen. ¿Te asustaría que un ángel apareciera ante ti? A mí me asustó. Y dijo: bendita tú entre las mujeres. Y comenzó a decirle que daría a luz a un hijo que no conocería varón, y que le pondrían por nombre Jesús. Lucas 1:28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 29 Ahora, quiero que vean la diferencia entre María y Zacarías. Zacarías, ese ministro del Evangelio o predicador, como lo era en aquellos días, sacerdote en el templo, conocía todo lo que había sucedido antes del poder milagroso de Dios, pero dudó del ángel en su caso, cuando María dijo: he aquí la sierva del Señor. No cuestionó lo que podría ser ni nada por el estilo. Y miren cuánto más tuvo que creer ella que lo que él tuvo que creer. Ana había tenido un bebé antes, cuando ya era mayor de edad.
Sara tuvo un bebé antes, después de que ella fuera mayor de edad. Y eso ya había sucedido muchas veces. Pero María tuvo que creer algo que nunca antes había sucedido. Ninguna mujer había traído un hijo así al mundo sin conocer a ningún hombre. Pero ella tenía más que creer que lo que Zacarías creyó. Así que, por lo tanto, no cuestionó a Dios. Simplemente creyó en su palabra. Amén. Me gusta eso. Creer en la palabra de Dios. Créanlo de todas formas. No importa cuán imposible parezca, cree en Dios y Él lo hará realidad. Génesis 11:30. Pero Sara ya era estéril, y no tenía hijo. Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos y avanzados en días. Y dejó de ser con Sara como suelen ser las mujeres. 1 Samuel 1:2. Y tuvo dos mujeres. El nombre de la una era Ana, y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no. 1 Samuel 1:20. Aconteció que cuando Ana hubo concebido, dio a luz un hijo, y llamó su nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. 30. Y fíjense. Tan pronto como, no esperó a estar segura de que iba a tener este hijo. No esperó a sentir vida antes de decir nada al respecto. Empezó a testificar de inmediato, diciéndoles a la gente que iba a tener este bebé cuando aún no había señales. Que Dios nos dé más Marías. Así es. No esperen señales ni prodigios. Confíen en la palabra de Dios y comiencen a regocijarse, diciendo que va a suceder. Dios lo dijo. Creo que si cada paciente en este edificio, ahora mismo, lo aceptara basándose en la palabra de Dios, lo creyera, y comenzara a testificar y a alabar a Dios por su sanidad, la reunión no terminaría con una sola persona lisiada aquí. Así es. Dios tiene la obligación de responder a su palabra. ¿Me escuchan bien? ¿Hablo demasiado alto? De acuerdo. Oren conmigo. 31. Fíjense. Tan pronto como ella se dirigió a las regiones montañosas de Judea, porque el ángel le habló de Elizabeth, Elizabeth y María eran primas hermanas. Jesús y Juan eran primos segundos. Y cuando ella se dirigió a las regiones montañosas para ver a su prima que también iba a ser madre, cuando se encontró con María, o Elizabeth vio venir a María, sin duda salieron corriendo y comenzaron a saludarse, a abrazarse, como solían hacer las mujeres, a encontrarse, a sonreír, a ser amigables. Les digo, eso es lo que le pasa a la gente hoy en día. Ya no son amigables como antes. La gente se ha vuelto demasiado egoísta, ha llegado a creer que vive en un pequeño mundo solo. Saben que esa es la verdad. ¿Sabes? Antes, en la granja, cuando un vecino se enfermaba, salíamos a ayudarle con el trabajo, a cortar leña y a traerla. Y ahora, no sabes que tu vecino ha muerto a menos que lo leas en el periódico. Así es. ¡Qué egoísta! Lucas 1:36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Lucas 1:39. En aquellos días se levantó María, y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. 32. Y la gente pasaba por la calle. Antes, bueno, nos agarrábamos de la mano y les estrechábamos la mano así, diciendo: ¿cómo estás, hermano? Y hoy, al pasar por la calle, sonríen tontamente y levantan la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Con razón se acabó el cariño. Detesto a ese viejo que se cree más grande que los demás. Al fin y al cabo, eres 1,80 m de tierra. Eso es todo. Así es, todos. 33. No hace mucho, estaba parado junto a un museo. Hay una foto de un hombre allí, de 150 libras. Y da el análisis de las sustancias químicas de su cuerpo. Vale 84 centavos. Eso es todo lo que vale un hombre de 150 libras, son 84 centavos. Pero se asegurará de poner un sombrero de $10 en esos 84 centavos y creerse alguien importante. Así es. Una mujer envolverá esos 84 centavos en un abrigo de piel de $100 y no hablará con la mitad de sus vecinos. ¿Qué pasa? El amor de Dios te lleva a alguna parte. Así es. ¿Qué es? Siguen siendo 84 centavos. ¿Te ocuparás de eso? Está bien. Pero esa alma vale 10.000 mundos, dejarás que cualquier cosa se introduzca en ella. Así es. Esa es la verdad. 34. Hace poco, estaba en una gran reunión. Y allí estaba una especie de princesa. Estaba sentada en la reunión, al fondo.
Si la hubiera visto ahí atrás, casi tan desnuda como estaba esa mujer, me habría quitado el abrigo, habría ido a ponérselo y le habría dicho que se lo pusiera mientras predicaba el evangelio. Una vez le hice eso a una mujer. Se enojó, se levantó y salió furiosa del edificio. Pero aún así, tuve el privilegio de decírselo. Así es. Así es. 35 es una vergüenza cómo se visten las mujeres cristianas y cómo permiten que sus hijas jóvenes, y cosas así, salgan a la calle. Te digo. Me dicen que fue como Adán y Eva que se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque comieron manzanas. Si comer manzanas hizo que las mujeres supieran que estaban desnudas, es hora de volver a pasar las manzanas. Así es. Es exactamente la verdad. Oh, es una vergüenza. Se visten aquí en estas playas para broncearse, alguna mujer casada con un niño pequeño, o algo así, o estas jovencitas, y se dicen llenas del Espíritu Santo. Si lo eres, el árbol se conoce por el fruto que da. Así es. Mateo 12:33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Lucas 6:44 Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se recogen higos de espinos, ni se vendimían uvas de zarzas. 36 Tengo una niñita aquí. No sé qué será. Pero te digo que si alguna vez la encuentro tumbada en la playa, le darán un bronceado, pero será el hijo del señor Charlie Branham quien la bronceará con una tabla. Eso es seguro. Eso es bueno. Sí, señor. Puede que sea una predicación anticuada, pero te salvará. Eso es seguro. Te enderezará. Puede que no se diga con las palabras adecuadas, pero lo escucharás. Te hará bien. Eso es seguro. Sí, señor. Es una vergüenza cómo la gente, esta mujer quiere, venir después de la reunión. Encontró a uno de los gerentes. Dijo, quiero conocer al Dr. Branham. Dr. Branham. Soy su hermano. Amén. Ella pasó por allí, con gafas, sobre un bastón así, con la cabeza en alto, levantó la mano así. Dijo, Dr. Branham, estoy encantada. Le dije, bueno, bájela para que la vea, o para que la reconozca cuando la vea. Así es. Toda esa farsa. Me gusta el clásico, un apretón de manos. Donde la gente realmente puede estrechar la mano y sentirlo, un buen apretón de manos cálido. Dios los bendiga. A veces, un corazón latía bajo una vieja camisa azul como esa. Así es. De verdad. 37 Ahora bien, María estaba en esa situación. Cuando vio a Marta, y ellas, María, quiero decir, y Elizabeth. Corrieron una hacia la otra, se abrazaron, empezaron a abrazarse. Y puedo oír a María decir, oh, me han dicho que vas a ser madre. Dijo, sí, pero solo. Dramaticemos un momento para que se entiendan. Voy a ser madre, pero tengo un poco de miedo. Juan era 6 meses mayor que Jesús, 6 meses después, cuando se le apareció el ángel Gabriel. Y dijo, tengo un poco de miedo, porque llevo 6 meses siendo madre, y el bebé no tiene vida. No se ha movido. ¿Lo ven? 38 Y eso es completamente anormal, porque la vida dura unos 2 meses, algo así. Pero aquí van 6 meses, y aún no hay vida. Y ella dijo, estoy preocupada por el bebé. En otras palabras, solo estamos dramatizando esta parte. Y estoy un poco preocupada. Y Marta, entonces veo a María decir, pues, el ángel Gabriel se me apareció y me dijo que iba a tener un bebé, sin conocer varón, y que debía ponerle por nombre Jesús. En cuanto dijo Jesús, el poder del Espíritu Santo descendió, y el pequeño bebé muerto en el vientre de su madre comenzó a saltar de alegría. Si el nombre de Jesús, pronunciado por primera vez por labios humanos, le da vida a un bebé muerto, ¿qué debería hacer con los cristianos que han nacido de nuevo, que se supone que están vivos en Cristo Jesús? Así es. Lucas 1:31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:33 Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:41 Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 39 Dijo, ¿de dónde viene la madre de mi Señor? Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, mi bebé saltó de alegría en mi vientre. Recibió el Espíritu Santo en el vientre de su madre antes de nacer, aleluya. Claro, creo en milagros y señales en el poder del Evangelio de Cristo. Sí, lo amo con todo mi corazón. Y sé que es real.
Si todo el mundo chismorrea, eso no me hace dudar. Lo creo con todo mi corazón. Sí. Su nombre fue pronunciado, y el pequeño bebé comenzó a saltar. Muerto en el vientre de su madre, recibió vida cuando el nombre de Jesús fue pronunciado por primera vez a través de labios mortales por su madre. ¿De dónde viene la madre de mi Señor? Pues tan pronto como tu palabra llegó a mis oídos, mi bebé saltó de alegría en el vientre. Lucas 1:41 Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:42 Y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:43 ¿Y de dónde me viene esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:44 Porque he aquí, tan pronto como la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 40 ¿Qué clase de bebé no sería este que nació del vientre de su madre, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo? Era un predicador del Espíritu Santo. Así es. Y cuando salió, se nos enseña que, cuando tenía unos 9 años, se fue al desierto. Fue ungido con el espíritu de Elías, actuaba como él, se parecía a él, un hombrecito de aspecto frágil, calvo, con un atuendo así, una piel de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Pero cuando salió del desierto de Judea, predicó un mensaje que conmovió a todas las regiones. Dios, danos más bautistas como él. Amén. Sí, Señor. Salió con pantalones viejos y peludos, no con el cuello al revés, y pollo frito 2 veces al día, y tenía que ganar $100 a la semana antes de predicar. Salió ungido con el Espíritu Santo. Aleluya. Mateo 3:4 Y este mismo Juan tenía su vestido de pelo de camello, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su alimento era langostas y miel silvestre. Lucas 1:41 Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 41 Tampoco soltó ninguna frase. Cuando Herodes llegó con la esposa de su hermano Felipe, alguien le dijo: No prediques sobre el matrimonio y el divorcio. Se le acercó y le dijo: No te es lícito tenerla. Dios, danos hombres que defiendan la verdad, amén, sin importar quién esté sentado cerca o quién sea. Que las fichas caigan donde quieran y que el evangelio se corte. Así es. Llama a lo negro negro, y a lo blanco blanco. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Si no tienes razón, entonces endereza. Te enderezará, te hará ver diferente, actuar diferente, vivir diferente, ser diferente. El Espíritu Santo es bueno para ti. Te enderezará. Mateo 14:4 Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Marcos 6:18 Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. 42 Eso es lo que pasa en estos países ahora, y en todo el mundo. Tenemos demasiadas iglesias formales, frías y viejas, que tienen apariencia de piedad y niegan su eficacia. Lo que necesitamos hoy es que la iglesia se vuelva menos dócil. Y eso también aplica a Pentecostés. Amén. Saben que sí. Porque tienen miedo. Un lado está aquí, y la iglesia de Dios aquí, y las asambleas están por aquí, y este por allá, temerosos de esto, aquello o lo otro. Cuando olvidan eso y se entregan a Cristo, aleluya. El Espíritu Santo tiene derecho de paso. Amén. De todas formas me van a llamar santo rodador, así que mejor me dejo llevar. Es cierto. Es cierto. El Espíritu de Dios lo hará. Tal vez sea un santo rodador. Si lo soy, soy el santo rodador más feliz que jamás hayan visto. Si se necesita una marca para ser un santo rodador y creer en la palabra de Dios, entonces márcame ahí. Así es. Así es. Creo que es verdad que tus hijos e hijas profetizarán. Sobre mis siervas y criadas derramaré mi espíritu. Y el día ha llegado, ahora. Así es. Joel 2:28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:18 Y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán.
2 Timoteo 3, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 43 Entonces, cuando los vi allí de pie, ¡ay!, el pequeño saltó de alegría en el vientre de su madre. Y cuando nació, predicó. Todas las regiones acudieron a escucharlo. Nos preguntamos qué clase de mensaje predicó. Predicó a Cristo. Si las iglesias dejaran de predicar sobre teología y cosas así, sobre teología humana y filosofía, o algo por el estilo, o sobre quién será el próximo alcalde, o sobre flores, rosas o algo así, y predicaran a Cristo, el Hijo de Dios, aleluya. Atraerían a la gente. Aleluya. Si fuere levantado, atraeré a todos a mí. Así es. Es cierto. Lucas 1, 41 Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan 12, 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¡Ay, Dios mío! Como el Espíritu Santo, a la antigua usanza, ahora mismo, disponible para todos, está muy claro en toda la Biblia que el Espíritu Santo guiaría a la iglesia hoy. Israel, cuando fue llamado a salir del desierto, era una iglesia. Era un pueblo de Dios. Hace un rato hablaba con el hermano Frotsam en la calle. Él, era el editor del Evangelio Pentecostal. Cuando Israel estaba en el desierto, cuando estaban en Egipto, eran el pueblo de Dios. Cuando fueron llamados a salir, eran la iglesia de Dios. Porque iglesia significa llamados a salir. Y ahora, Dios está llamando a un pueblo, de Babilonia, de la confusión. Aleluya. Amén. Dices, ¿de qué te estás disculpando? Bueno, no, si no lo dices, lo haré yo. Lo creo. Amén. Así es. La palabra amén significa así sea. Y sé que es la verdad. Sí. 45 Y allí, cuando Israel fue llamado a salir, un tipo de la iglesia, Israel siempre fue un tipo de la iglesia. Esa era la iglesia natural, esta es la iglesia espiritual. Fueron llamados a salir. Y tan pronto como fueron llamados, cruzaron el Mar Rojo y fueron bautizados en Moisés. Y tan pronto como llegaron al otro lado, fueron bautizados con el Espíritu. Miriam tomó una pandereta y se fue por la orilla danzando. Aleluya. Sí, Señor. Ella tuvo la victoria. ¿Alguna vez has tenido tanto? Muy bien. Ella danzaba en el Espíritu, y todas las hijas de Israel la seguían danzando. Moisés estaba de pie con las manos en alto y cantaba en el Espíritu. ¿Por qué? Allí yacían todos esos capataces detrás de ellos. Todas las cosas viejas que habían hecho, las más ruines y las cosas que has hecho, cuando veas que la sangre roja de Cristo te limpia de todos los pecados, tú también puedes cantar con un cántico victorioso. Aleluya. Sublime gracia, qué dulce el sonido, que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estaba perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Así es. Éxodo 15, 20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 46 Entonces los miró. E inmediatamente después, necesitaban alimento para vivir. Dios hizo llover alimento del cielo, maná, símbolo del Espíritu Santo. Cada mañana salían a recogerlo. Era bueno. Lo comían. Sabía a miel. Simplemente se lamían los labios y lo comían. Les digo, este Espíritu Santo que llueve ahora, del cual aquel era un símbolo y este es el antitipo, sabe a miel. Así es. Vi a los santos de Dios tan embriagados que se lamían los labios, diciendo, qué rico. Hay algo en la miel. Así es. 47 David, el anciano, el salmista de la Biblia. Habló de la miel. Y era pastor. El pastor solía llevar una pequeña bolsa. Allí tenían miel. Y cuando sus ovejas se enfermaban, ponían toda esa miel en una roca caliza. Y esas ovejas enfermas iban a lamer esa roca. Y cuando lo hacían, lamiendo la miel. Ahí está, aleluya. Gloria. Solo lámela. Así es. Escucha, hermano, déjame decirte. La pondré en Cristo, y tampoco en alguna iglesia. Irá en Cristo donde pertenece. Lámelo. Aleluya. Necesitan sanidad, si hay alguna virtud, si hay algún poder, si hay alguna alabanza, le pertenece a Él. Amén. Así es. En Cristo, la roca sólida. La roca también jugó un papel importante en ello.
48 Hace mucho tiempo, cuando solían tener la roca. Solía ser que la gente era mordida por un perro rabioso. Los tomaban y los clavaban a una piedra de loco. Si se pegaban, se curaban. Si no se pegaban, morían. El peor perro rabioso que conozco es el diablo. Así es. Y la única cura que conozco es la roca de los siglos. Aférrate a ella. Aguanta, Dios se encargará de ello. Niño pequeño aquí en la silla de ruedas, señor ciego, tú acostado en el catre, aférrate a la mano inmutable de Dios. El diablo puede haberte mordido, pero hay suficiente poder de atracción en la roca de los siglos, hendidura para mí, déjame esconderme en ti. Aleluya. El diablo no puede atraparte cuando estás escondido allí. Aférrate a ella. Aférrate a ella. No dejes que se aleje de ti. No importa cuántos síntomas aparezcan, cuántos esto, aquello o lo otro, aférrate a ella. Quédate ahí hasta que el poder sanador te haya quitado toda la enfermedad. Así es. Él lo hará. 49 Observen de nuevo este maná, antes de terminarlo, como un tipo perfecto, un tipo muy perfecto del Espíritu Santo. Recuerden que el maná caía cada noche. Y tenían que recibir una nueva provisión cada día. ¿Es cierto? Si es así, digan, amén. De acuerdo. Si guardaban algo, se les metían cositas. Eso es lo que pasa con muchas experiencias pentecostales hoy en día. Dependen de testificar algo que sucedió hace 2 o 3 años. Esas experiencias reciben cositas. ¿Por qué no ahora? Aleluya. Reciba una nueva y fresca. Así es. Cada día con Jesús es más dulce que el anterior. Ahí están, comiendo maná cada noche. 50 ahora, fíjense. Un tipo del Espíritu Santo. Nunca ascendió. Ningún sacerdote vino a dárselo. Ningún predicador lo bautizó. Pero vino de arriba, descendiendo de Dios. Y fíjense. Moisés le dijo a Aarón, y luego salieron, recogieron varios gomeres grandes llenos, para que se guardara en el lugar santísimo, para que todo sacerdocio que entrara después del lugar santísimo preguntara sobre estas cosas. Tenían derecho a probar un poco del maná original. No se pudrió allí dentro. Permaneció para siempre en buen estado en el lugar santísimo. ¿Es cierto? Los gusanos no podían entrar. Pero era algo que se había establecido, de modo que toda persona que entraba en ese sacerdocio tenía derecho a probar un poco del maná original. Éxodo 16:32 Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 16:33 Y Moisés dijo a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. ¡Qué hermoso es! En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió del cielo, nuestro maná, después de que recibimos la sangre y fuimos salvos, limpiados de nuestros pecados, y el Espíritu Santo descendió, hermano, Pedro dijo, en el día de Pentecostés. Es para ti, para tus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y toda persona que recibe el bautismo del Espíritu puede recibir el mismo Espíritu Santo que recibió en el día de Pentecostés. Aleluya. Lo creo. La verdad de Dios. No algo que se le pareciera, sino algo real. El mismo Espíritu Santo que descendió allá, ahora lo hace, el mismo. El verdadero Espíritu Santo produce la misma evidencia y prueba que tenían allá, viene con el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Qué bueno. Dices, me gusta esto. Oh, lo siento ahora mismo. Así es. Es real. Tan real como lo fue para mí. Así es. El mismo Espíritu Santo que descendió allí el día de Pentecostés. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 52 ¿Qué pasa hoy? Nuestras iglesias se han alejado de eso. Es exactamente así. Me recuerda a lo que intentamos hacer. Construir una iglesia grande y elegante, poner buenos bancos, conseguir lo mejor de esto y alguien que cante como un coro angelical. Verlos de pie en una plataforma, cantar con las caras pintadas y todo lo demás, con las mangas subidas hasta los brazos así, y casi mostrando las rodillas desnudas. Salir a la calle y encender cigarrillos. Y llamar al coro angelical. ¿Qué les pasa a ustedes, mujeres y hombres? Llámense cristianos. Actúen como tales entonces. Por sus frutos los conocerán.
Pero nosotros tenemos. Recuerden, la belleza de los ojos es lo que hace Satanás. En el principio, él, allá en el principio, intentó hacer un lugar mejor que el que tenía Miguel. Bajó, descendió a Caín, intentó usar lo mismo, pero ofreció a Dios un sacrificio. Hizo lo mismo que Abel, pero sin la sangre. Cierto. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceréis. 53. Me recuerda un día, mi hermano y yo íbamos de paseo y vimos una tortuga vieja. Era la cosa más graciosa que he visto en mi vida, una tortuga vieja. No sé si las tienen aquí o no. Puede mover las patas así, ¿sabes? Al caminar. Le dije a mi hermano, ¿no es una cosa graciosa? Él dijo, sí que lo es. Nos acercamos a él. El hermano Branham ilustra. Me recuerda a algunas de estas personas. Cuando uno se pone a predicar el evangelio, se encierran en su caparazón. Soy bautista. Soy metodista. Continúa, si tu nombre no está en el cielo, también irás al infierno. Así es. Solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, al ser redimidos, al nacer de nuevo, Jesús dijo, el que no nazca de nuevo, no entrará en el reino. En verdad. Entonces naces de nuevo, te conviertes en una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Oh, aleluya. En otras palabras, no te emociones. Aleluya significa alabado sea nuestro Dios. Y yo lo alabo. Amén. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 54 Entonces miré a esa vieja tortuga, qué raro se veía. Se encogió de inmediato. Dije, bueno, te diré lo que haré. Dije, lo haré caminar. Conseguí un sauce grande y largo y comencé a verterlo sobre él. Se quedó allí tirado. No se les puede obligar a hacerlo. Eso es todo. No, se quedarán allí tirados y enfurruñados. Lo bajé al agua. Dije, lo curaré. Lo metí en el agua y solo salieron unas burbujas. Puedes bautizarlos así, con la cabeza hacia adelante, como quieras. Baja siendo un pecador seco, sube siendo un pecador mojado. Sigue siendo un pecador. No te salvas por el agua. Así es. Pensé, ¿cómo puedo hacer que ese viejo se mueva? No se puede discutir sobre bautismos y lograr que la iglesia avance. ¿No te parece? No puedes hacerlo. Bajé, conseguí un papel, hice una fogata y le puse al viejo encima. Les digo que se conmovió. Así es. Lo que necesitamos hoy es un Espíritu Santo de los viejos tiempos, un avivamiento ardiente enviado por Dios. Amén. Así es. Eso los conmoverá. Así es. Predica el fuego donde no puedan quedarse quietos. Cierto. Después de un rato, llevé a la vieja tortuga allá abajo, atrapó una y le cortó la cabeza. Estaba allí tirada, y mi hermano vino y dijo, ¿tienes una tortuga? Sí. Miró hacia abajo y empezó a recogerla. Y la vieja tortuga, que estaba allí tirada, le mordió la boca. Estuvo allí tirada como una hora. Dijo, creí que dijiste que la mataste. Dije, le separé la cabeza del cuerpo. Dijo, está muerto y no lo sabe. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Muerto y no lo sabe. Así es. Alrededor de ellos, las iglesias y demás. No saben qué significa el poder del Espíritu Santo. No prestan atención a lo que dice la ciencia, ni a esto, ni a aquello. Cree en Cristo. Amén. Ay, Dios mío. Me siento bien. Amén. Me siento bien. Gracias a Dios. 56 Ahora, déjenme decirles algo, amigos. Cuando Jesús bajó al Jordán para ser bautizado por Juan, Juan vio al Espíritu de Dios descender como una paloma, descendió sobre él, fue lleno del Espíritu de Dios, luego fue al desierto para ser tentado durante 40 días, salió, y los milagros y señales comenzaron a seguirlo. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Siempre, las señales y los prodigios siguen a la Iglesia de Dios, en todas partes, siempre lo han hecho y siempre lo harán. Nunca se puede llevar la historia a donde se quiera. Dios ha enviado avivamientos y avivamientos.
Y surgen, y luego forman una organización de eso, y luego no pueden soportarlo, por supuesto. Entonces, de repente, nunca ha habido una organización que haya caído y luego se haya levantado. Dios siempre aleja a su pueblo de eso. Así es. Es cierto. Dios está llamando hoy a un pueblo unido. Lo creo de todo corazón, no desde tu iglesia, sino unidos en el corazón. Dejen las iglesias en paz. Todas están bien. Pero lo que necesitamos es un avivamiento a la antigua, como el de San Pablo, y el Espíritu Santo de la Biblia predicado con poder en esas iglesias. Que esos miembros vuelvan a estar sanos y salvos. Amén. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Marcos 1, 10. Y luego, subiendo del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos 1, 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Lucas 4, 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4, 2. Durante 40 días fue tentado por el diablo. Durante esos días no comió nada. Pasados los cuales, tuvo hambre. Juan 1, 32. También Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 57. Ahora, lo veo tal como salió entonces. Su ministerio se volvió tan grande que tuvo que ser llamado. Lázaro enfermó mientras él no estaba. Escuchen. Cuando Jesús se va de su casa, estén atentos a la enfermedad, los problemas, las angustias y las decepciones que vendrán. ¿No lo creen? Cuando Jesús se va de su casa, los problemas llegan tan pronto como él se va. Claro, en este caso, no fue expulsado. Se fue porque la obra de su padre lo exigía, y se fue a predicar a otro lugar. Creo que Jesús tuvo la visión de Lázaro. Lo mandaron a buscar. No vino. Lo mandaron a buscar de nuevo. No vino. Si hubiera sido su pastor, y no hubiera venido, pues, viejo hipócrita. Iré a la otra iglesia. Esa es la razón por la que su pastor no puede hacer nada por ustedes. Tienen que creerle como un hombre de Dios. ¿Lo creen? Tienen que tener fe en él. Si no lo haces, nunca podrá hacerte ningún bien. Si te enfermas, llámalo. Deja que venga, te unja con aceite y ore por ti. Dios prometió que la oración de fe salvará a los enfermos. Es cierto. Es un hombre de Dios, Dios lo honrará. Es cierto. A veces no puede venir justo cuando lo llamas. Pero recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Juan 11, 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 58. Ahora bien. Después de un tiempo, Lázaro enfermó cada vez más. Dijeron que murió de hemorragias, según algunos historiadores. No lo sé. Pero en fin, enfermó y murió. Y lo llevaron y lo enterraron. Pasó un día. ¡Qué hora tan oscura! Vaya. Oh, el sostén de la familia se había ido. Las 2 jovencitas se habían ido. Pasó el segundo día. ¡Qué oscuro! El hombre en el que habían confiado tanto, ellas, su hombre amado por quien habían dejado la iglesia y todo, y aquí estaban, él las había decepcionado. Y su hermano había muerto. ¿No se ven las cosas oscuras? Puede que oren por ti, vengas aquí y veas los poderes y milagros de Dios, y regreses, y de repente, te sientes mal al día siguiente. Puede que estés enfermo al día siguiente. Puede que algo suceda al día siguiente. Bueno, ¿no sabes que cuando Jesús oró por un niño epiléptico, cuando vino a él, tuvo el ataque más fuerte que jamás había tenido? Tu fe no está en los síntomas. Está en Dios, en creer en Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? 59. Cuando tu pastor ore por ti, dile: bueno, no debe ser un hombre de Dios, o Dios habría escuchado su oración. ¿Y tu fe?
Es tu fe la que toca a Dios, no toda su oración. Estás obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando obedeces la palabra de Dios, Dios tiene la obligación de responderte, si le crees. Está en ti. No culpes a nadie. De acuerdo. Dios muestra señales, maravillas, milagros y todo, pero parece que la gente no entiende, ¿de qué se trata? Un hombre vino a verme hace poco. Me dijo, hermano Branham, he estado en Freeman, en Roberts, en Ogilvie, en todos ellos. No me sirven de nada. Acudo a usted. Le dije, está tan mal ahora como siempre. Ha ido a la persona equivocada. Vaya a Cristo. Amén. ¿Por qué se mete con el hombre? El hombre no puede hacer nada por usted. Puede predicar la palabra. Puede mostrar las señales de lo que Dios le ha dado. Pero no puede sanarlo. Dios tiene que sanarlo. Así es. ¿Creen que esa es la verdad? Es la verdad, amigos. Así es. Bueno, su pastor, o cualquier anciano de la iglesia, puede hacerlo igual de bien que cualquier otro hombre. Así es. Tiene tanto derecho como cualquier otro hombre a hacerlo. Porque lo único que necesitan es fe en Dios. Ahí lo tienen. 61 ahora, fíjense rápidamente. Entonces llegó el cuarto día. Primero, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Dijeron, si duerme, está bien. Voy a despertarlo. Él dijo, si duerme, está bien. Dijo, está muerto, pero voy a despertarlo. Muy bien. Fueron con él y se dirigieron hacia allá. Ahora, aquí estaban llegando a la ciudad. Un momento, termino. Se me acaba el tiempo. Yo, me siento bien esta tarde. Siento la fe que responde. Esto me fortalece, justo ahí con su fe manifestándose. Juan 11:11. Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Juan 11:13. Pero Jesús hablaba de la muerte de él, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Juan 11:15. Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. 62. Ya veo, si pudiera obtener mi versión de mostrarte la actitud de Dios hacia tu sanidad, si te han predicado la sanidad divina y la practicas a través de la era como lo haces con el Evangelio del Espíritu Santo, entonces, hermano, hermana, los mismos resultados vendrían aquí esta tarde por sanidad, como fue por el Espíritu Santo. ¿Lo crees? Claro. Pero cuando empiezo a predicar sobre el poder del Espíritu Santo, y él comienza a tomar la palabra de Dios y a exponerla, todo niño lleno del Espíritu Santo la alcanzará y la tomará de esa manera. Vaya, la tomarán ahora mismo. No pueden evitarlo. Tienen hambre de ella. Hermano, si te das la vuelta y te das cuenta de que él fue herido por tus transgresiones, y con sus llagas eres sanado, puedes recibir el poder de Dios allí mismo para sanarte, donde quiera que estés. Amén. Cierto. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 63. Aquí viene a la ciudad. 4 días, Marta y María estaban allí sentadas. Qué oscuro, se habían desvanecido. Lázaro estaba podrido en la tumba. Son palabras que todos ustedes pueden entender. Simplemente estaba allí tendido, y pueden decir deteriorándose si quieren, pero está podrido. Eso es, una noche, dije que estaba tan enfermo que vomité. Y todos se echaron a reír. Dije, estoy igual de enfermo cuando vomito que tú cuando vomitas, ¿cuál es la diferencia? Dije, es lo mismo. No intentes fingir mucho, sé tú mismo. Eso es lo que le pasa a la gente hoy en día. Intentan ser demasiado estirados. Es la verdad. Amén. Lo digo en serio, ¿verdad? Amén. Creo que es la verdad. 64. La gente se está poniendo tanto. El Evangelio tiene que ser algo, todo está acolchado, educado. Los ponen en él, aquí en estos seminarios, o cementerios, o lo que sea, todos iguales, ambos lugares muertos. Y eso me hizo pensar en un predicador de seminario. Me recuerda a un pollito de incubación. Un pollito de incubación solo pía, y pía, y pía, y no tiene mamá. Lo sacaron mecánicamente. Me hace pensar en un predicador de incubación también. Así es. Un momento. Me encanta la gente antigua, salvada por Dios y por el Espíritu Santo, y la acción del Espíritu Santo. Cierto. Responde. Cierto.
65. Fíjense, rápidamente. Ahora, al verlo llegar a esta ciudad, Marta estaba sentada allí. Parecía haber sido muy rezagada durante sus días. Pero ahora, en una ocasión, la fe la atrapó. Alguien vino y dijo, el maestro viene a la ciudad. ¡Ay, Dios mío! La veo rápidamente. La hora más oscura que jamás había visto, la hora más oscura que ese pequeño hogar jamás había visto. Su ser querido había muerto. Habían pasado 4 días. Su fe en su maestro, que creían que cuando pudieron, lo sacaría de la iglesia para seguirlo. Juan 11:20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó sentada en casa. 66. Todos los que seguían a Jesús renunciaban a volver a la iglesia. Saben que es cierto. Él decía ser un fanático, o mejor dicho, ellos decían que lo era. Y todos los que lo seguían eran expulsados de la iglesia. Habían dejado la iglesia y todo para seguirlo. Y ahora, él los había abandonado cuando murió su hermano. Puedo oír a algunos decir, si hay algo en él, ¿por qué no sanó a su amigo? Puedo oírlos decir, ah, ahí lo tienen. Se escabulló para librarse de eso. 67. Y allí estaba la hora más oscura que jamás habían visto. Y entonces llegó Jesús. ¡Ay, Dios! En la hora más oscura, entonces llegó Jesús. Suele llegar en las horas más oscuras. Así es. ¡Ay, si tuviera tiempo ahora mismo! Siento que algo me hierve por dentro. Ojalá pudiera sacarlo de ahí. Pero no lo tengo. Hablaré en otro momento. Esa hora oscura,